Qué gusto saludarlos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Richard Acosta y en esta sesión vamos a tratar sobre el tema del derecho humano al agua, ¿no? Del derecho humano al agua que es tan fundamental para todas las personas. Esto en el marco del programa de actualización docente 2025 y espero que esta sesión sea provechosa para ustedes como para mi persona también. Ok, lo que vamos a ver, como les comenté en esta primera parte, es el derecho humano al agua y la economía hídrica, es decir, cuál es el relacionamiento que existe entre derecho humano al agua y el impacto en la economía propiamente, y específicamente el derecho humano al agua en el Perú. Para desarrollar este tema está dividido en cuatro subtemas. El primer tema que vamos a ver es el enfoque de los derechos humanos y la equidad, ¿no? La equidad. Este primer tema lo vamos a ver a continuación eh, mediante esta infografía. Aquí tenemos que centrarnos en que los derechos humanos al agua y el saneamiento eh, no datan de forma reciente, ya tienen una data bastante larga. Esto nace desde el año 1977, ¿no? Donde ya se esbozaba algunos conceptos de derecho humano al agua, y asimismo también en el año 2002. Pero es en el año 2010, es en el año 2010 que la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos establece de forma explícita el derecho al humano al agua y saneamiento. Entonces, el 2010 marca un antes y un después en el derecho humano al agua a nivel mundial. Es porque a partir de ahí se establece de manera expresa el derecho humano al agua y saneamiento. Asimismo, también el 2015 se, se reafirma y se incluye no solamente el agua, el derecho humano al agua, sino también el derecho humano al saneamiento. ¿Ok? Entonces, y el 2016 se establecen las normas relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también es de la ONU. Entonces, aquí hay que entender dos conceptos, que el derecho humano, hablamos de derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento. Si bien es cierto, están vinculados, pero son dos derechos humanos diferentes. El derecho humano al agua principalmente es el derecho al acceso al agua potable de forma segura, confiable, y el derecho humano al saneamiento se refiere al saneamiento de las aguas residuales, es decir, el saneamiento está contemplado como las soluciones de las redes de alcantarillado y tratamiento, asimismo como también en algunas ocasiones la disposición sanitaria correcta de las excretas, ¿ok? Entonces, agua por un lado y saneamiento por el otro están muy relacionados, pero está explícitamente ya desarrollado a través de la ONU el 2010, el derecho humano al agua y al saneamiento. Bueno, y también sabemos que hay diferentes principios que guían los derechos humanos en general, ¿ok? Ahora, lo que vamos aquí, vamos a esbozar dos partes. La primera parte tiene que ver con, en esta lámina, el derecho humano al agua, ¿no? Y luego vamos a ver una lámina del derecho humano al saneamiento. ¿Qué significa eh, estos atributos y estos componentes que debe tener el derecho humano al agua? ¿Ok? Significa que no solamente basta con tener una conexión física al sistema de agua para decir que que se cumple plenamente el derecho humano al agua. Se tiene que cumplir estas cinco características que se muestran en la diapositiva. Primero, hablamos de un tema de disponibilidad, es decir, que, que hay que tener la conexión física, pero también el agua tiene que estar disponible. El agua tiene que estar disponible durante todo el día, de tal forma que se pueda usar de forma segura. Asimismo, también se habla de la calidad, ¿no? Es decir, no solamente basta tener una conexión al sistema de la red pública, sino que el agua que es entregada tiene que cumplir todos los parámetros para que sea considerada agua para consumo humano. Parámetros
físicos, químicos, bacteriológicos, parámetros incluso radiológicos. Entonces, se tienen que cumplir todos los parámetros para efectos de cumplir con la calidad. La calidad. El otro tema es la asequibilidad, es decir, que el agua tiene que ser asequible. El agua tiene que ser asequible. Pero claro, esta asequibilidad tampoco no significa que el agua tenga que entregar, el agua potable se entrega de manera gratuita. Aquí asequible significa que se pueda tener acceso al agua propiamente, que esté asequible para las personas desde el punto de vista económico. ¿Okay? Y el otro tema también importante, el cuarto tema es la accesibilidad. La conexión de agua tiene que tener accesibilidad, es decir, tiene que tener una cercanía física al predio, a la casa o a la familia, ¿no? Luego tiene que también tener una aceptabilidad. ¿Qué significa? Que tiene que cumplir algunos parámetros, como por ejemplo relacionados a aspectos sociales, culturales, que exige el contexto, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, poblaciones nativas, poblaciones indígenas, poblaciones vulnerables, que tienen ciertas costumbres y que el agua tiene que cumplir ciertas características de color, olor y sabor y ubicación de tal forma y características del punto de suministro de agua de tal forma que tenga aceptabilidad. Entonces, una vez que se tiene estos 5 componentes, estos 5 atributos, recién se puede decir que existe pleno un derecho pleno y humano al agua, a través de estos 5 componentes que se tienen que corroborar para cumplir el derecho humano al agua. ¿Ok? Aquí hablamos ya la otra parte que les comenté, es el derecho humano al saneamiento. ¿Ok? Muchas veces, en términos coloquiales, en términos cotidianos, hablamos solamente del derecho al agua. Claro, pero una vez que, por ejemplo, ¿no? Uno hace sus necesidades o usa la ducha, esa agua finalmente, como se ve en la imagen, no desaparece. O sea, el agua cuando jalas el inodoro no desaparece, finalmente fluye. Y cuando fluye, se necesita un servicio de una red de alcantarillado que finalmente pueda evacuar esas aguas residuales y luego tratarlas para efectos que no tenga efectos nocivos sobre la salud o sobre el medio ambiente. Entonces, de esta manera también hablamos del derecho humano al saneamiento. En realidad estamos hablando de dos derechos que están muy intrínsecamente vinculados. ¿Ok? Entonces, el saneamiento también hablamos de que tiene que tener disponibilidad, ¿no? Igual que hablamos del agua, aquí hablamos también de 5 atributos que debe tener el servicio de saneamiento, ¿no? Tiene que tener disponibilidad. Asimismo, también tiene que tener seguridad, ¿no? Tiene que dar la seguridad a las personas que lo usan, porque muchas veces hay algunos, por ejemplo, ¿no? Disposición sanitaria discretas que finalmente no tienen las medidas de seguridad adecuadas. Tiene que tener accesibilidad, ¿no? Tiene que ser accesible. Y asimismo también hablamos de aceptabilidad, ¿no? Tiene que cumplir las condiciones culturales, sociales y culturales de la población a la cual se le va a suministrar. Y el otro, y último y no menos importante, la asequibilidad, es decir, tiene que ser asequible. Desde el punto de vista económico, tiene que ser asequible. Entonces, de esa manera nos aseguramos que las personas puedan tener el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Entonces, hasta aquí hemos definido los dos conceptos y estos son conceptos establecidos a nivel internacional. ¿A qué cosa se entiende por derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento? Pero lo que también es importante ya es ver en nuestro país específicamente cómo se reconoce este derecho humano al agua, ¿no? Entonces aquí permítanme leer lo que dice el artículo 7 de nuestra Constitución. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a acceder al agua potable y garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. ¿Ok? Entonces aquí hay una parte que quiero hacer énfasis, que nuestra Constitución lo resalta, que es
derecho universal y progresivo. ¿Qué significa? Que finalmente lo que se busca es que de forma progresiva se vaya mejorando el acceso al servicio de agua potable y saneamiento de forma progresiva. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos muchos peruanos y peruanas que no tienen aún acceso al agua y saneamiento. ¿Ok? Hasta aquí va este primer tema y en una siguiente sesión vamos a ver el segundo subtema con respecto a este tema tan importante que es el derecho humano al agua.